Han baneado Telegram en España, así que vamos a ver dos maneras de seguirla usando, ya sea desde tu ordenador, tu teléfono móvil o Telegram web. El primer método para ordenador sería añadir un proxy. Para esto vamos a tener que ir a nuestro Telegram en ajustes, seguidamente en avanzado, le daremos al tipo de conexión y ahora en Use Custom Proxy. Hay varios tipos de proxies. Primero os voy a enseñar el proceso con el SOC 5 y seguidamente lo vamos a hacer con el MT Proto, que según he entendido es bastante más seguro ya que es el nativo del Telegram. Con el SOC 5 nos vamos a dirigir a esta página web y por ejemplo vamos a pillar este proxy de Estados Unidos. Vamos a pegarla aquí. Como veis, el Telegram automáticamente nos separa la dirección correctamente. Le vamos a dar a Save y ahora se estará conectando. Como veis, ya estamos online. Para el MT Proto nos dirigiremos a esta página web y le daremos clic a alguna de estas direcciones. Vamos a ir con la primera, por ejemplo, y nos va a aparecer este mensaje. Le vamos a dar a Open Link y como veis nos sale esta notificación para habilitar el proxy. Le vamos a dar a Enable y como veis ya lo tenemos aquí abajo. Como parte negativa de utilizar el MT Pro es que nos va a salir este canal de sponsor, cosa que si cambiamos al SOC 5, como veis, desaparece automáticamente. Para hacerlo desde el móvil es más de lo mismo, pero los ajustes se encuentran en otro sitio. En este caso entraremos en ajustes y seguidamente en datos y almacenamiento. Dentro de datos y almacenamiento vamos a dirigirnos en ajustes de proxy. Y ahora sí que nos aparecerá la opción de utilizar nuestro proxy y podremos añadir el proxy como hemos hecho antes con el ordenador. El segundo método sería utilizar un VPN. En este caso es un VPN que hay que configurar en el Windows, no en un navegador. Para esto nos iremos al Windows, seguidamente en Settings y en Network y Internet. Le daremos a VPN y seguidamente en Add VPN. En Connection Name podemos poner lo que sea, por ejemplo, VPN nuevo. Para seguir completando las otras casillas vamos a ir a esta página web que también os la dejaré en la descripción y en Free Open VPN Account. Ahora vamos a copiar, por ejemplo, este VPN de Francia, lo vamos a pegar aquí, esto lo vamos a dejar en automático, el tipo lo vamos a dejar en username, en password y seguidamente le vamos a dar a Save. Vamos a darle a conectar y ahora nos piden el username y el password. Esto lo vamos a encontrar nuevamente en la página web. Como veis, username lo copiamos, pegamos, la password no se puede copiar pegar, con lo cual vamos a tener que escribirla. Le daremos a OK y ya lo tenemos conectado. Como veis, no estoy utilizando ningún otro proxy, solamente está el VPN del Windows y vamos a probar de enviar un mensaje hello y funciona todo correctamente. Y para nuestro último método vamos a hacerlo con Telegram web, que en mi opinión es el más fácil de todos, porque en este caso solamente vamos a tener que activar el VPN que viene con nuestro navegador. Como veis, yo lo acabo de activar y si intento mandar un mensaje se manda sin ningún problema. Para instalar un VPN en tu navegador simplemente vas a tener que buscar add-ons junto con el nombre del navegador que estés utilizando. Yo en este caso utilizo Firefox, con lo cual busco add-ons Firefox, le damos a la primera página que nos sale y buscamos VPN. Como veis, nos salen un montón de VPNs. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este de aquí, le vamos a dar a añadir a Firefox y nos preguntan, ¿quieres añadir esta extensión? Le vamos a dar a añadir y OK. Como veis, es completamente gratuito. Vamos a cerrar esta página web, nos venimos nuevamente para el Telegram, vamos a estas extensiones que tenemos aquí arriba y le vamos a dar a la que acabamos de instalar. Aceptamos las condiciones, continuamos y iniciar. Como veis, nos dejan incluso seleccionar algunas locations para el país. Vamos a quedarnos con Netherlands, le damos a activar y nuevamente si escribo hola también me deja enviar el mensaje. Pero esto no acaba aquí. El otro día estuve intentando ganar dinero con Telegram y cobré 15 euros en menos de 5 minutos. Si quieres ver cómo lo hice, mírate este vídeo de aquí arriba.